Diferencias entre contrato público y privado. Encontramos que el contrato público es celebrado por las entidades públicas. Este puede celebrar un contrato bien sea con empresas o personas particulares, o también pueden ser con otras entidades públicas. Mientras que el contrato privado se celebra totalmente entre entidades privadas o entre personas naturales. La parte legal. El contrato público se encuentra previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1510 del 2013, mientras que el contrato privado se rige por el Código Civil colombiano. Otro aspecto que se diferencia es la parte de los recursos. En el contrato público su financiación se obtiene de recursos públicos o de índole mixtos, mientras que el contrato privado su financiación es con capital totalmente privado. Otra diferencia es el fin con que se celebra. En el caso de los contratos públicos tienen un fin social, mientras que en el contrato privado se celebran por un beneficio propio de las partes. Otra diferencia es la modalidad. En el caso del contrato público se debe realizar un proceso previo para celebrar el contrato, que es bastante dispendioso, mientras que en el contrato privado se celebra simplemente por común acuerdo de las partes. Existen diferentes tipos de contratos dependiendo si se es público y privado. En la parte pública encontramos contrato de obras, contrato de servicios, contrato de suministros, contrato de gestión de servicios, contrato de concesión de obras, mientras que en el contrato privado algunos ejemplos se encuentran: contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato de aprendizaje, contrato ocasional del trabajo. A continuación vamos a ver las partes del contrato. Vamos a ver primero la parte del contrato público. Es de anotar que en la contratación pública existen diferentes fases, como es la fase precontractual, actual y postcontractual. Las partes son el contratante, que es la entidad que va a adquirir el servicio. Otra parte es el contratista, que es la persona o entidad que ofrece su servicio y va a ejecutar, digamos, la labor para lo que se lo contrata. El interventor, la oferta, el pliego de condiciones. Mientras que en el contrato privado tenemos las siguientes partes: el título, que es en donde se indica la naturaleza del contrato; el cuerpo sustantivo; la exposición; el cuerpo normativo, que es la parte legal según el acuerdo que se haga entre las partes; por último, el cierre y los anexos o soportes que se anexan al contrato. Cordial saludo, tutor y compañeros. Inicialmente vamos a hablar de los principios de la contratación pública. Entre ellos tenemos el principio de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, debido proceso, coordinación. El de previsibilidad, participación, transparencia, responsabilidad, selección efectiva, eficiencia, equidad, valoración de costos ambientales, planeación, libre concurrencia. Estos principios de contrato público están orientados por los principios que buscan el cumplir con todo lo relacionado con todos los fines del Estado. Entre ellos tenemos los de la Ley 80 de 1993, la cual nos habla de la transparencia, la economía, responsabilidad, selección objetiva y planeación. Por otra parte tenemos los de la Constitución en su Carta Magna de forma general, la cual nos habla de la moralidad, eficacia, celebridad, imparcialidad, buena fe, contratación y la legalidad. Continuamos con los principios de la contratación privada. Este principio hace referencia a todo lo que es la igualdad y el interés general, objetivo y no formal. Entonces nos habla del enriquecimiento sin causa
abuso de derecho, autonomía de la voluntad, obligatoriedad, relatividad del contrato, causa concreta, eficiencia, consensualismo, error común, sociabilidad, solidaridad, inalterabilidad, costumbre. Todos estos van relacionados con el Código Civil colombiano. Con este concepto solo se autoriza un trato diferente si está relacionablemente justificado, se supera también con la igualdad material. Tipos de contratos. El contrato por obra se realiza por obras infraestructurales, mantenimientos viables. El contrato de consultoría hace referencia a los estudios, proyectos y asesorías. El contrato de prestación de servicios hace referencia a que personas naturales accionen un contrato con el Estado para administrar una entidad. El contrato de concesión quiere decir que otorga a un concesionario prestación de servicios o de operación o de organización o la gestión de una obra o servicio. En cuanto a los contratos privados, el unilateral y bilateral. En el unilateral, una parte solo obliga y el bilateral, ambas partes obligan. El oneroso hace referencia a que ambas partes reciben un beneficio. El gratuito, una sola parte recibe la utilidad y la otra supergarment, como por ejemplo una donación. En el conmutativo hace referencia como la compraventa. El aleatorio es un futuro incierto, como por ejemplo la compra de una cosecha. El principal es que existe por sí solo sin necesidad de otro. El accesorio ayuda y depende del principal. El real es que ambas partes tengan voluntad de hacerlo, como por ejemplo un contrato de un préstamo. El solemne hace referencia a que se puede hacer modificación y debe formalizarse hasta modificación, por ejemplo, un testamento. En cuanto al consensual, tiene que perfeccionar varias partes sin la necesidad de ningún formalismo. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público. Está habilitado para lograr el acatamiento de las responsabilidades o la determinación del pacto. De esta manera, logra exigir una indemnización por la incorrecta realización. ¿Qué causales o qué perjuicios tendría eso? 1. El perjuicio al daño. 2. La realidad de un contrato válidamente celebrado. 3. La contravención de una o más responsabilidades contractuales. Y 4. La aplicación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, donde se consagran las multas y sanciones por incumplimiento a los contratos. En caso del contrato privado. Para el caso del contrato privado se afirma que puede ser incumplido por una o las dos partes. ¿Sí? ¿A qué hacen referencia? A que hay falta de insumos, a veces de pago, o de una u otra manera no se ha logrado llegar a algún acuerdo equitativo. Entonces, ¿qué debe hacer la parte que cumple con el contrato? Lo que ellos hacen es, primero, exigir la resolución del contrato y 2, exigir el cumplimiento si a eso se da el caso y se llega en buenos términos y condiciones. La parte que ha cumplido puede a su arbitrio elegir una de esas dos opciones y puede hacer la que más le convenga, con el ánimo de que no haya inconvenientes. ¿Qué hacer cuando las dos partes incumplen? Se da el caso, y ha sucedido en muchas ocasiones, y lo primero es llegar a un acuerdo mutuo en igualdad de condiciones para evitar que de pronto se llegue a algún proceso penal. ¿Está prohibido incumplir un contrato? En realidad no está prohibido porque hay muchas causales que lo puedan generar. Sin embargo, dice el artículo 1602 del Código Civil que se deben cumplir, pero se incumple siempre y cuando no existan los recursos necesarios para dar su respectiva terminación. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular.
Como su nombre lo dice, el principio de igualdad, tanto a nivel personal como empresarial o social, hace referencia a la equidad que debe existir entre una o dos partes. ¿Qué quiere decir? Que no exista discriminación por ninguna tipología, puede ser religiosa, política, etc., ya que de eso depende que la contratación se haga de una manera eficiente y exitosa, aplicando siempre la normatividad legal vigente y los parámetros establecidos para tal fin. Quien les habló, Natalia Timarán, estudiante de Contaduría Pública. Muchísimas gracias.